Sí, señor, estamos de regreso. Nereida Castillo, Juan Carlos, Albelo, Samuel Guzmán, Albanelli se fue por Caja Chica. Ya salimos de ella definitivamente por el día de hoy. Y si sopesamos la idea de reintegrarla mañana, así lo haremos. Nereida, póngase a trabajar, por favor. Dios mío. Bueno, tenemos informaciones. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU, William Pérez Figuereo, consideró que las condiciones están dadas para que el gobierno baje 20 pesos al precio del gas licuado de petróleo. Aplauso. Subrayó que ese combustible es el marco de referencia del 90% de los transportistas. Nosotros estaremos, ya lo tenemos haciendo contacto con William Pérez de la CNTU para que nos explique en detalle el análisis que han hecho para justificar una baja de tal magnitud en el gas licuado de petróleo. Buenas tardes, William. Saludos, buenas tardes, Carlos, Nereida. Estamos aquí a la orden. Gracias por acompañarnos en el plato del día. Bajar 20 pesos de golpe al GLP es la propuesta que ustedes hacen y con un estudio previo. ¿Qué arrojó ese estudio y en base a qué se hizo? Mira, obviamente en la escuela que yo me formé, fundada por el Ramón Pérez Figuereo, ni en plaza, ni nada es radical, ni nada de golpe. Fíjate que nosotros hemos logrado aquí muchas cosas y lo hacemos despacio. Entonces, lograr los 20 pesos en el precio del GLP es algo que debe hacerse gradualmente. O sea, desmontando, es un análisis que hicimos nosotros, los técnicos nuestros, y que nos puede dar como resultado que no más de 5 semanas debe colocarse aquí. Fíjate que en las últimas 3 semanas se le bajó 2 y 1. Tenemos 5 de semana ya. Creo que un par de semanas más pues pudiéramos tener esto. Sí, todo va marchando bien, que esperamos, ¿verdad? Con el poder de Dios, entonces hacer la baja, como el barril de petróleo. Yo creo que sí, que esto deja bien parado. Primero deja bien parado al señor presidente de la República, porque se ve que la palabra de él pues tiene peso. William, y esas bajas, esas bajas que ha experimentado ese carburante, ¿ha sido producto de ese estudio? ¿Ustedes le presentaron ese estudio tanto al señor presidente como al ministro de Industria y Comercio? ¿O simplemente ha sido coincidencia? ¿O coincidieron? Fíjate, tú sabes que los años modernos, tiempos modernos que vivimos, nos enseñaron que hay que cambiar la protesta por la propuesta. Y que uno puede muchísimas cosas se puede patentar en el pueblo dominicano y ustedes los medios. Cuando una persona como nosotros, ¿no?, expone una idea, aunque quizás tú no lleves el documento, ya cuando tú vas a llegar, ya dices, no, el CDN yo escuché y estamos consonos con esto, o no. Entonces, los técnicos de Industria y Comercio, con ellos conversamos una vez, antes de hacer este planteamiento, y sí, nos dijeron que si el barril de petróleo seguía hacia la baja, pues se iba a ver ese comportamiento. O sea que sí, socializamos con ellos. Ellos están de acuerdo, esperan obviamente, el Ministerio de Industria y Comercio espera que el barril de petróleo se pueda colocar más bajo. Nosotros también, como ciudadanos. Para bajar 10 pesos. No, porque él dice, el mismo William nos está explicando que ya han bajado 5 pesos entre 2, 1 y 1. O sea que y que las expectativas es que sigan 15, faltarían 15 pesos. Esa es la idea, porque si cada semana logramos una rebaja, el pueblo dominicano pues confía más en sus autoridades, en el gobierno, porque si tuvieran el barril hacia la alta, yo no te digo, porque yo no puedo ser incoherente, decirte así, mira, tenemos un barril de petróleo a $85 y estoy pidiendo baja. ¿Cuántas rutas de transporte, Williams, operan ustedes actualmente y cómo pudiera estar incidiendo en estas próximas semanas en el precio de las tarifas del pasaje que tienen ustedes si finalmente se da esta rebaja sustancial de 20 pesos? Mira, nosotros como CNTU hemos planteado, porque acuérdate que no tenemos, aparte de las rutas de concho, tenemos también rutas de minibuses hacia el interior, tenemos muchas paradas de Los Bravos, en La Sirena, en el Olé, o sea, en distintos lugares, ¿no? Un servicio que llevamos desarrollando más de 40 años en República Dominicana. Y
podemos decirte que si el gobierno dominicano logra bajar ese monto que nosotros estamos pidiendo de los 20 pesos, pudiera estarse revisando la tarifa de pasaje. ¿En cuánto? Porque se nos fue. ¿En cuánto tiempo? Si logramos bajar los 20 pesos, los 20 pesos que hemos planteado, pudiera el sector transporte estar revisando una rebaja en el precio del pasaje también. Eso es hipotético, ¿no? Pudiera. Porque hay que ser, hay que ser justo. Si trabajamos GLP y bajó, oye, aunque sea 3 pesos, se le va a bajar el pasaje, porque hay que bajar. Una pregunta, señor Figuereo. Pérez Figuereo. Bien, sí. ¿Esto cuenta también con el aval de otras instituciones, otras empresas del transporte como las que presiden y manejan el señor Marte y el señor Hubieres? Mire, nosotros socializamos porque tenemos algo que se llama el G12, donde 12 importantes instituciones, ahí está el señor Marte Hubieres, Juan Marte Gervasio, la gente del sector turístico, Santiago Zamora, Eddie Sánchez, Moreno, presidente, Caribe Tour. Entonces, fíjate cuántas instituciones hay ahí, Pupilo, los camioneros. Entonces, allí nosotros socializamos cualquier cosa, sin embargo, está en libertad de que ellos puedan emitir su opinión. Entonces, no puedo hablar por ellos, yo hablo por CNTU. CNTU pudiera revisar, como te dije, bueno, de hecho la vas a revisar, si llegamos a los 20 pesos, es algo que me he comprometido, y por lo menos las rutas de nosotros tienen que reflejar la rebaja, aunque sea 3 pesos. No quiere decir esto que con esto estamos en la gloria, pero no pensemos solo en los choferes, pensemos también en las amas de casa, que cuesten los alimentos a través del GLP, pero pensemos también en los choferes que comen todos los días en esas famosas fondas y comedores que están en los lugares que también cuesten los alimentos a través del GLP, pero hablemos de los chiriperos, de la empanada que los muchachos se llevan a la escuela. O sea, todo bajaría, porque aquí si bajan el GLP, si le bajan esos 20 pesos que estamos planteando, hasta el que vende empanadas tiene que revisar. Son varias industrias las que están ligadas al consumo, al uso, al uso diario del gas licuado de petróleo, ciertamente. Eso es lo que le digo, por eso es que le reiteramos el llamado. Y fíjate que nos referimos más al presidente, porque ya esto es una tarifa política, déjame decirte. Cuando los pueblos ven que comienzan a bajar el precio del GLP, por lo menos. Fíjate que no he hablado de la gasolina. Es una medida reeleccionista. No tanto reeleccionista, sino un compromiso que tienen los mandatarios, no importa quién esté. Sí. Puede estar cualquiera. Y si cuando baja el barril de petróleo, le bajan el precio de los carburantes al pueblo, pues el pueblo ve un poco más de confianza en los gobiernos. Entonces, ni siquiera estamos hablando... ¿Y puede votar por el candidato del partido de gobierno? Bueno, pudiera, porque si un presidente baja los precios de lo que está caro, se supone que eso es una acción que va directamente en favor del pueblo, y el pueblo al final votará porque entienda. Nosotros en esto no estamos ligando nada a la política. Claro. No es la norma, pero es normal. Una acción te trae una reacción. Súbeselo, te sacamos. Bájalo, te dejamos. Porque eso es así. Ciertamente. Porque eso es así, para que tú lo sepas. William, muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos poder que esta sea la primera de varias conversaciones en las que podamos cada vez decir, bajó más. Y lo espero ver como candidato. Tiene usted una capacidad discursiva muy interesante. Y mucho conocimiento. Sobre todo como representante del sector transporte. Sabe que los gremialistas, y esto yo se lo digo a mis amigos, mis colegas, somos más que cualquier senador, diputado, regidor. Ciertamente. Desde nuestra cuestión, si queremos servir. O sea, qué más feliz me siento yo de conversar con ustedes a través de este medio, de llegar a la gente con respeto. No tengo que quitarle espacio quizá a alguien que no tiene voz y que necesita llegar al Congreso por una necesidad. Nosotros ya estamos vendidos, o sea, el transportista ya está vendido. Solo basta que acompañe eso de buen comportamiento. ¿Y para qué? ¿Qué senador puede estar mejor que uno? ¿Qué regidor? Y también, William, es un sector que necesita
yo no sé cómo, yo diría casi como meterlos en una lavadora todo y que no tenga que ver, o sea, es como meterlos en algo que cambien la conciencia y de que vean que la materia prima su usuario no debe ser castigado. Es una de las pocas industrias que castiga al usuario, que castiga y a su propia clase, a su propia clase. Porque los choferes no son ricos. Sí. Y déjeme decirle que el único negocio que no fía es el transporte. Exactamente. Porque todo el que se va a montar en una guagua lleva su centavo en la mano. Sí. William, déjame aprovechar que estás con nosotros y preguntarte con respecto a este accidente que pasó esta mañana en Atomayor, en donde se reporta una víctima mortal y alrededor de 14 heridas. Producto de una patana que embistió un autobús escolar cargado de estudiantes. Claro, fíjate algo respecto a esa situación que yo lamentablemente hoy recibí esa noticia, estaba en el pleno Boulevard, ¿verdad? Reconociendo hoy a Nini Cáfaro, a Rafael Solano y a Fernando Casado. Junto al presidente de la República estuvimos ahí. Y de verdad, cuando los medios me abordaban con esa noticia, yo no la había visto. Y me sentí impactado. Mira, ustedes saben, porque ustedes son parte de esto, que viajamos, trabajamos muchísimos años para tener un transporte escolar eficiente en República Dominicana. Y por suerte, este presidente emitió el decreto 616-22, que manda al ministerio a tener un transporte escolar estatal. ¿Qué significa esto? Significa que todos esos vehículos que donaron, que las escuelas tienen que ser todos recopilados y llevarlos a trabajar bajo una normativa donde se educa el chofer, donde haya incluso mujeres choferes que hemos planteado para este proyecto. ¿Por qué le digo esto? Porque transportando niños al azar, y también que si en una escuela a veces el chofer no llega, pueden poner cualquier otro sustituto, no debe trabajar así. Tiene que haber Pero perdóname William, el chofer estaba detenido. No puede ser que de lo que hablemos en este momento, cuando el chofer y los estudiantes son las víctimas de un patanista y conozcamos nosotros la conducta del patanista en la carretera, digamos, esta sea la sugerencia. No, por ahí vamos. Mira, para que no me dejaste completar la idea. Mira dónde vamos. Tenemos que ir a una educación al pueblo dominicano, porque aquí la gente cree que un bus del transporte escolar es plata lo que lleva, o sea, no es niño. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te dijimos ahorita del proyecto que sometimos al gobierno? Porque ese proyecto fue estudiado en Estados Unidos y en muchos países, donde un bus solo va por una autopista y se va a detener y saca un disco para y nadie se le acerca. O sea, aquí tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar que ese bus hay que respetarlo, que tiene que tener el mismo respeto que tiene que tener el 911, los bomberos, la Policía Nacional. Lo que pasa es que todavía en nuestro país, lamentablemente, no entendemos eso. Tú ves que le rebasamos, tú ves que le tocamos bocina, tú ves que no lo dejamos pasar. O sea, de hecho, William, esos autobuses escolares en otros países traen incluso semáforos incluidos. Claro. Fíjate que apenas vamos ahora por un plan piloto con 67 guaguas. O sea, todavía el pueblo dominicano no está preparado. Todavía aquí usted le pone un bus circular en un barrio de esto y no cree usted que nadie se va a detener. O sea, la gente sigue igualito. Se para el bus y los motoristas le pasan por cualquier lado. O sea, aún sacando el disco pare. Entonces, esto quiere decirle al pueblo dominicano que está escuchando este espacio, que tenemos que concientizarnos todo, que tiene que haber una campaña, que tenemos que entender qué es un bus de transporte escolar. El hecho de que el patanista saliera, se escapara de la justicia, ¿qué protección le brinda el sindicato? ¿Cuáles son los protocolos cuando ocurre un accidente y está involucrado un camionero, un patanista, un guagüero, con respecto a lo que debe hacer en ese momento? Claro. Mire algo sobre eso que usted está planteando. Y le digo esto porque es costumbre de los vehículos pesados, no solo el camionero, porque yo no me quiero referir a un sector, porque recuerden que aquí hay 50.000 unidades circulando dentro de los carros de concho, minibús, voladores, camiones, camionetas, o sea, del transporte, ¿verdad? Y nos tenemos que referir por eso en plural. ¿Qué sucede? ¿Qué nosotros hemos visto mayormente en los escenarios cuando un vehículo pesado atropella a una gente y causa muerte?
que el chofer emprende la huida huyendo, tratando de que no lo linchen, porque en muchos lugares a veces lo linchan. Sí. Entonces, por eso tú ves que el chofer sale huyendo, va y se entrega al destacamento más cercano. Este no lo ha hecho todavía. No lo ha encontrado. Exacto, en vez de ver en qué ayuda, en qué colabora y cómo bajar, ¿verdad?, de bus y ver, déjeme ayudar, esto, sino que ellos salen huyendo pensando. Y este llamado es importante para ustedes que van circulando en ese bus, en ese camión en ese momento. Señor, no tienen que salir huyendo. Ya no son los tiempos de antes. Cuando te llamo la boba banderita, acá rato se apareció un chofer allá donde nosotros el control. Con los cuartos de la lata, porque en ese tiempo era en lata que se usaba el dinero y eran pesos, pesos en la moneda. Papel, Era papel, papel. Sí. Y llegaba con la lata, y cuando yo veía que llegaba con la lata, digo, algo pasó. La 27, que la 27 era la 1A de la banderita, que era nuestra en ese tiempo. Y yo recuerdo que el chofer llegaba y Ramón me decía, ese que vino y dejó la lata, algo hizo. Cuando averiguamos, un motorista muerto debajo del bus y lo dejó botar. O sea, fíjate, son escenarios normales. Entonces yo quiero hacer el llamado para que el sector transporte que esté escuchando este espacio no tiene que salir yendo. Usted ayuda, colabora y usted va a ver que no le va a pasar nada, porque nadie quiere chocar, nadie. Ahora, con respecto a lo que es el stop sobre los vehículos de transporte escolar, señores, si ustedes ven un vehículo lleno de niños, vamos a tener un respeto, vamos a tener un comedimiento, vamos a entender en lo que llega, porque yo sé que hace falta la campaña, pero mucho viajamos, hay gente que viaja aquí y conoce, que saben que en Estados Unidos usted no se atreve a pasarle un bus ni rebasarle tan siquiera cuando va llevando a sus niños. Así mismo es. Vamos a tener que hacer una campaña bien fuerte, pero gracias. Lo que pasó, accidente, no podemos culpar a nadie porque nadie quiere causar accidentes, pero realmente a veces hay negligencias que ocurren, que además escenas que después es que tú te das cuenta que ocurrió realmente. Gracias, señor William Pérez Figuereo, quien acaba de la CNTU. Acabamos de conversar con él y aprovechamos para tratarle el tema del fatal accidente que hubo en la carretera Sabana de la Mar a Tomayor. Del GLP a este otro tema, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una pausa, regresamos con más del contenido. Tres estrellas en el Boulevard, 3 estrellas. Ay, estaban pintando eso ayer. En el Boulevard. Preparándolo precisamente porque la Fundación Boulevard de las Estrellas, que preside Carlos Batista Matos, hizo Carlos Batista Matos, periodista del programa Con los Famosos, y que hizo un acuerdo con la Presidencia de la República en donde esto va a estar acompañado también de otros reconocimientos que va a dar la presidencia. Hoy estuvo el presidente de la República y es patrocinado con ese calor que estaba haciendo. Y es patrocinado por Banreservas. De hecho, las estrellas que se levantaron o que se debelizaron o que se mostraron están frente a la Torre Banreservas y fueron entregadas o levantadas o izadas o implantadas, yo no sé cómo sería en el piso, ¿verdad? A Rafael Solano, a Fernando Casado y a Nini Cáfaro. Wow. En este caso, 3 estrellas. Trío de haces. 3 estrellas de la canción, 3 carreras vinculadas por digamos, siendo uno de ellos una especie de ente aglutinador. Que hablamos de Rafael Solano, que es un gran compositor, arreglista y conductor y productor de programas de televisión. Sí, mismo. Qué bien. En su historia, de hecho, el concepto de programa meridiano en la República Dominicana, él fue el primero en experimentarlo. La Hora del Moro. Con La Hora del Moro en el año 52. No, mentira, estoy hablando Toyo. De la Hora del Moro. 59. Ajá, de la hora, sí, porque en el 52 comenzó Radio Televisión Dominicana. Ajá. En el 59 comenzó Raintel. Ajá. Entonces, en La Hora del Moro, que era un programa que se transmitía los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde, luego se convirtió en el 68 en un programa diario. En un programa diario en el Canal 4, junto con Mac Cordero, que se llamaba El Show del Mediodía, nombre que se trajo de uno que ya se hacía en Puerto Rico. Y que además de eso, Solano tenía un programa luego que se llamaba Solano en Domingo,
programa en el que comenzara gente como Fanny Santana, por ejemplo. Oh, sí. Era un programa de variedades los domingos por la noche, también en Raintel. Y la verdad es que luego Solano pasó mucho tiempo siendo director de la orquesta del Show del Mediodía y co-conductor del Show del Mediodía. Hasta que llega Jackie y lo hizo, lo hicieron juntos, pero muy poco tiempo. Tuvo también un programa que se llamaba Letra y Música, sí, yo me acuerdo, con Jackie Núñez del Risco, en donde él decía, deme música, maestro, y él le decía, deme letra, maestro. Entonces ahí comenzaban y se cantaban cosas y se componían cosas en el aire. En la hora del Moro surgieron las carreras de tanto de Fernando Casado como la de Nini Cáfaro. Fernando Casado era un locutor que además trabajaba en el Scotiabank of Canada, como se llamaba a la sazón el Scotiabank, o Nueva Escocia. Banco Nueva Escocia, Nueva Escocia de Canadá. Sí, pero se llama Scotian Bank of Canada. Era como se llamaba al principio. Y entonces había dado muestras de que podía cantar en una de las emisoras para la que hacía algún turnito por la noche. Había dejado la locución y Solano se enteró y fue a buscarlo. Oye. Donde trabajaba en el Scotia, que trabajaba, si mal no recuerdo, era en el Scotian Bank, que estaba en uno que había... ¿En la Católica? No, en este caso creo que estaba por aquí, por la San Martín. Ok, sí. Y luego fue a buscarlo, él se negó, fue a buscarlo a su casa, y entonces ya en su casa se enteraron unos amigos y lo presionaron un poco y él aceptó ir a una hora del Moro. Lo mismo pasó con y de ahí, y piensa que de ahí hay toda una curva muy interesante que lo lleva a cantar en el primer Miss Universo que se celebró en República Dominicana y ser el galán que cantó a las candidatas. En el año 76. Así mismo. Pero igual, más o menos para la fecha, para principios de los 60, pasa lo mismo con Nini Cáfaro y con La Hora del Moro, que también comenzó a cantar. Era un muchacho de Ciudad Nueva, con otra realidad un poco más. Sigue siendo un muchacho de Ciudad Nueva. A los 80 y pico. A los 80 y pico de años. Porque en el caso de Fernando Casado era de Villaconsuelo. Era una parte socioeconómicamente distinta a la que le daba origen a Nini Cáfaro. Y pasó igual, bueno, y que quizás como se me quedan algunos datos sobre la carrera de Fernando Casado, que además fue actor y trabajó en la primera telenovela que se hizo en el país, María José, una muchacha de hoy. Una muchacha de hoy. Protagonizada por Andrés Lugo, yo también la vi. Yo la vi en una repetición, pero la vi. Producida por Color Visión. Yo la vi en vivo. Producida en estreno sería la palabra. En estreno la vi. Producida por Color Visión y una alianza con una productora de Puerto Rico y protagonizada por Andrés Lugo, un actor puertorriqueño, y Chelo Rodríguez, una actriz venezolana. Y una joven dominicana, Mary, sobrina de la actriz, de nuestra gran actriz Barahonera, de María Montés. De María Montés. Esa no la conozco. Sí, yo te voy a buscar el nombre ahorita. Ahí hubo gente como Nurín Sanjay, Miriam Bello, Fernando Casado y doña Anailda García hacía de la mamá de la protagonista y Fernando Casado hacía del papá de la protagonista. Fernando Casado tiene una intervención muy corta en la telenovela y en unas películas, Nini tiene una intervención muy corta en las telenovelas y Nini tiene una intervención muy corta en la telenovela y también hizo cine para la época. Pero increíble. Hay que decir que también Nini Cáfaro fue ejecutivo de la Secretaría Nacional Dominicana por mucho tiempo, fue director del Centro Antirrábico por mucho tiempo. Oye, y del Teatro Nacional. Y del Teatro Nacional ya en los últimos tiempos. Fernando Casado, por demás, fue conductor del programa Fiesta de Teleantillas. Tuvo un programa que se llamaba el show de Fernando Casado, un programa de televisión propio en el Canal 4 por la noche. Y la verdad es que
hizo también teatro, Fernando Casado, en algunos musicales participó. O sea que son 3 carreras maravillosas, muy diversas, muy ricas, muy amplias entre la música, la televisión y la actuación. Wow, gracias Juan Carlos, porque definitivamente tú eres el hombre trayectoria, gracias por esto y sobre todo a los que hoy estuvieron en algún momento en la calle y vieron el tapón, de eso se trató. Pero mientras tanto, rápidamente vamos con esta información. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, rechazó que la decisión de ser su propio jefe de campaña sea una muestra de debilidad o división interna en esa organización política. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta de la alta dirigencia del Partido Morado asegura estar monolíticamente unificada. Adelante, Yarilis, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Y Samuel está por ahí? Estaba quejándose de que tú querías hablar de que tú vas a hablar de este tema. Estaban posicionando ese partido de gratis. yo sentía a Samuel como muy tranquilo y sentía como una paz ahí. Me estoy comportando, Cuéntanos de esas declaraciones. ¿Dónde fue que interceptaron a Abel Martínez? Bueno, logramos hablar con Abel Martínez en la funeraria Blandino, donde todavía... porque se murió. Como candidato. A mitad de mañana, bueno, todavía estaba en el velatorio de Vidó Medina, importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que saben ustedes falleció. Pues Abel Martínez acudió a la funeraria y ahí pudimos conversar con él del tema del que todos hablan, justamente esa decisión que él tomó de provisionalmente ser su propio jefe de campaña y que tantos cuestionamientos ha recibido, pues a decir de muchos analistas políticos. Ahora, Yarilis, habría sido un titular interesante ese. Abel habla desde la Blandino. Mira, no. Encontramos a Abel en la Blandino. Oíste. Encontramos a Abel en la Blandino. Mira, Yarilis, una pregunta quizás más que de lo que dijo el candidato, de lo que pasó para que él hablara. ¿Tuvieron que hablar con alguien? Porque muy a menudo estas figuras tienen como a alguien que les... ¡Wow! ¡Tú eres un genio! Que los orienta. ¿Quién fue la persona que les abrió el paso? Como de contacto, o simple y llanamente se abordó al candidato que venía caminando hacia la funeraria. Exactamente, simplemente abordamos el candidato. Él es su propio vocero. Y entonces, ¿dónde queda plantado nuestro amigo mío no es? Pero ¿dónde queda plantado el señor Rodríguez Marchena? En las comunicaciones de su campaña. Sí. Coordinador. Marchena será el nuevo coordinador de las comunicaciones de la campaña de Abel Martínez. Sí. ¿A quién fue que votan para ponerlo a él ahí? No creo que hayan votado a nadie. Antes ha estado ahí Tessy Sánchez. Supongo que Marchena integrará a todo este equipo que ha trabajado durante esta etapa con Abel Martínez. Ustedes saben que él ha estado siempre haciendo muchos recorridos por distintas provincias del país, haciendo sus mano a mano y ese tipo de actividades, pero sin duda alguna que hay que reconocer que el ingreso de Marchena, un hombre con mucho y amplio conocimiento de la comunicación política, esencialmente, pues es un plus al proyecto político de Abel Martínez, que ha sufrido una especie de escarceos, ¿verdad? Primero con la salida de Francisco Javier García como su coordinador de campaña, luego con estas declaraciones que salió dando el secretario general de que a lo interno la militancia del PLD se identifica con el partido, más no con el candidato. ¿Se le preguntó sobre esas declaraciones, Yarili? Bueno, no dio tiempo, la verdad no dio tiempo, porque respondió algunas preguntas así de manera muy rápida, ya luego se marchó. Pero ese es un tema que ustedes saben que tiene el Partido de la Liberación Dominicana como talón de Aquiles. Sin embargo, otros dirigentes importantes como Cristina Lizardo, como Tommy Galán y otros PLDistas dicen que eso no les preocupa, porque ellos entienden que podrán ser capaces de revertir todo eso en un año y tanto tiempo que queda para las elecciones presidenciales.
Y es lógico que el PLD trate de minimizar esos problemas internos que tiene para no hacerlo más grande de lo que ya están a nivel de la opinión pública, pero evidentemente que el sol no se puede tapar con un dedo. Hay problemas ahí internos, lo evidenció la salida de Francisco Javier, lo evidencia todo eso que está pasando, la salida también de muchísimos dirigentes de ese partido. Vimos hoy que renunció también un alcalde nueva vez. Entonces hay un tema ahí que el PLD ha estado minimizando, que dicen que están monolíticamente unidos, pero que en el paso del tiempo van a tener que dar muestra de que eso es así o no, y entonces el tiempo tendrá la última palabra. Bueno, pues Yarilis, yo lo que creo también es que la alta dirigencia del PLD está escuchando el plato del día, porque definitivamente muchas de esas, o una parte de conceptualmente esa declaración tiene que ver con lo que recomendamos ayer aquí, de que se mostraran como una unidad. Muchísimas... cobrándonos la despida, Yarilis. Espérate. Hay un tema importante, verdaderamente importante, no el de que Abel hable de la Blandino, que ya es preocupante. Este viernes ya confirmó su asistencia Yanel, ¿cómo se llama el presidente de la Cámara de Cuentas? Anel Ramírez. Anel Ramírez, para ser entrevistado por la comisión que preside Rogelio Alfonso Genao. ¿Cuáles son las expectativas que hay al respecto? Genaito. Genaito. Oh. Bueno, entrevistado suena muy bonito, ¿verdad? Ellos van a ser interrogados por una comisión, ¿verdad? Respecto a toda esta situación interna que se está dando en ese órgano. Recientemente saben ustedes que en exclusiva la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas habló con Yulisa Céspedes, que se transmite por CDN, por supuesto, en su programa, y insistía en que el presidente de la Cámara de Cuentas es infuncional. Esto evidencia que todavía persisten los problemas ahí que impiden que ese órgano desarrolle el trabajo que debe hacer. Los interrogatorios están para el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana. Va a ser una jornada muy larga porque la comisión se propone entrevistarlos a todos los miembros en horarios distintos. Van a comenzar a las 9 de la mañana, pero se va a extender hasta la tarde, y todo va a depender de cuánto dure, ¿verdad?, el interrogatorio de cada uno. Van a empezar con el presidente de la Cámara de Cuentas por orden jerárquico, primero el presidente, luego la vicepresidenta y así los demás miembros. Entrevistarán también al secretario de la Cámara y otros funcionarios de envergadura de esa institución. La comisión, ustedes saben que tiene el deber, tiene la encomienda de determinar si existen de verdad elementos suficientes para comenzar un juicio político contra estos funcionarios por todo lo que ha acontecido al interno. Y una pregunta, ¿esto será televisado? ¿Tendremos acceso la prensa a estas preguntas? ¿Se va a poder? Deberían, ¿verdad? Porque uno ve que en los Estados Unidos se hacen así. ¿Aquí se han hecho? Bueno, definitivamente yo creo que no. Me parece que va a ser imposible que eso sea televisado. La comisión, los trabajos de comisión siempre se hacen de manera privada. El acceso que se da a los medios de comunicación a duras penas para hacer algunas imágenes y que nosotros podamos llevarla a los televidentes a través de las pantallas, pero vamos a ver qué se logra. Pero yo la verdad que no creo que se vaya a televisar, porque de hecho la comisión se ha estado manejando con mucho hermetismo, con mucho escepticismo, y ha dicho que al final el informe que ellos rindan es el que tendrá plasmado la decisión que se tome al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Más bien ganado, Yarilis Calcaño, Dios mío, cuánta calidad y talento programado. Gracias, Yarilis. Nosotros regresamos en breve con más del contenido del plato del día.